En la sombra de los impenetrables jungles de América Central, entre las arenas abrasadoras de los desiertos del norte de América y en las frías montañas de los Andes, se ocultan monumentos que desafían nuestra comprensión del pasado. 15 estructuras misteriosas, 15 enigmas que la arqueología oficial explica con una evidente falta de convicción, como si temiera asomarse más allá del velo de las teorías acostumbradas. Grandiosas pirámides que se elevan sobre el mar esmeralda de los bosques tropicales guardan secretos que no se someten a explicación lógica. Cómo civilizaciones antiguas, que no conocían la rueda, podían construir tales perfectas estructuras geométricas. Laberínticos túneles subterráneos de los que solo los chamanes de las tribus locales susurraban, hoy abren sus oscuros corredores ante los investigadores asombrados. ¿Quién y por qué creó estos laberintos subterráneos que perforan montañas enteras? Las gigantescas cabezas de piedra de los olmecas miran al cielo con sus ojos enigmáticos, como esperando el regreso de aquellos que les otorgaron la vida. Sus características africanas son una anomalía inexplicable que deja a los historiadores en un callejón sin salida. ¿Qué decir de las asombrosas coincidencias en las soluciones arquitectónicas de civilizaciones separadas por miles de kilómetros de impenetrables junglas y cadenas montañosas? ¿Casualidad o testimonio de una única fuente de conocimientos? Ante ustedes no es una historia fantástica, sino estructuras reales, muchas de las cuales son reconocidas como los mayores monumentos de la antigüedad, pero su verdadero propósito sigue más allá de nuestro entendimiento. Prepárense para sumergirse en el mundo de los antiguos secretos de América, donde cada piedra puede ser la clave para entender nuestro pasado o nuestro futuro. Y si crees que ya has encontrado la mayor enigmática de las antiguas civilizaciones, permite que dirijas tu vista hacia los infinitos platós del desierto peruano de Nazca, donde se extiende algo que puede ser llamado un mensaje celestial de los antiguos. En la tierra abrasada por el sol, entre el monótono paisaje del desierto, los antiguos maestros crearon algo que es imposible ver desde la tierra, colosales imágenes que se extienden por kilómetros. Un gigante araña, un mono con cola enrollada, colibríes con alas extendidas a cientos de metros. Estas y decenas de otras figuras parecen haber sido dibujadas por una mano sobrenatural. Pero ¿cómo? ¿Cómo pudo el pueblo de Nazca, que vivió entre los 200 años antes de nuestra era y los 600 años de nuestra era, sin la posibilidad de elevarse al aire, crear imágenes que solo adquieren sentido al ser vistas desde la altura del vuelo de un pájaro? La arqueología oficial ofrece una teoría sobre métodos primitivos de proyección de pequeños dibujos sobre una mayor superficie. ¿Pero acaso esto explica la asombrosa precisión de las líneas que no se distorsionan ni siquiera al ser vistas desde la altura de unos cientos de metros? Algunos investigadores, como María Reiche, que dedicó toda su vida al estudio de las líneas de Nazca, sugieren que esto es un antiguo mapa astronómico o calendario. Otros ven en ellas rutas rituales para ceremonias sagradas. Pero también hay quienes se atreven a ir más allá de la ciencia convencional. ¿No fueron estas líneas creadas como orientaciones para alguien que podía verlas desde arriba? Erich von Däniken se atrevió a sugerir que las líneas de Nazca podrían haber servido como pistas de aterrizaje para dioses venidos del cielo. Los escépticos rechazan inmediatamente esta posibilidad, pero no es extraño que muchas de estas líneas señalen puntos de salida y entrada de ciertas estrellas en fechas concretas del antiguo calendario. Y lo que es aún más enigmático es que algunas de las imágenes, como la de un astronauta, parecen representar a un ser en un traje espacial, con una gran cabeza y ojos desproporcionados. ¿Coincidencia? ¿O un mensaje que apenas comenzamos a descifrar?
Las leyendas locales hablan de un tiempo en que los dioses caminaban por la tierra y de que las líneas fueron creadas como un medio de comunicación con ellos. Casi puedes sentir el aire seco y caliente del desierto, escuchar el susurro del viento que trae el eco de antiguos rituales y imaginar a miles de personas trabajando bajo el sol abrasador, creando algo que ellos mismos nunca podrían ver en su totalidad. ¿Qué devoción, qué fe debía moverlos? ¿O acaso sabían algo que hemos olvidado? Con cada nuevo estudio de las líneas de Nazca surgen nuevas preguntas y las antiguas enigmas se vuelven aún más intrincados. Y mientras el desierto guarda sus secretos, solo podemos especular sobre el verdadero propósito de estas colosales imágenes, de este mensaje dejado para alguien que las mire desde el cielo. Las líneas de Nazca son solo una de las piezas de una cadena interminable de enigmas dejados por antiguas civilizaciones. Si nos trasladamos desde los calientes platillos de Perú a los fríos bosques de Nueva Inglaterra, descubriremos algo no menos misterioso: el susurro pétreo de los siglos. Un lugar donde las piedras guardan memoria de rituales olvidados y conocimientos perdidos. En medio de los densos bosques de Nueva Hampshire, oculto por casualidad, se alza el famoso Stonehenge americano, un complejo enigmático de grandes estructuras pétreas dispuestas en orden astronómico riguroso. Frías rocas graníticas, algunas pesando varias toneladas, forman extrañas construcciones que, según los investigadores, marcan con precisión los solsticios y los equinoccios. Pero ¿quién y cuándo creó este antiguo calendario astronómico? La historia oficial sugiere que estas estructuras podrían haber sido construidas por europeos tempranos o incluso por indígenas americanos. Sin embargo, un análisis detallado de la orientación de las piedras y su disposición sugiere que podrían tener una antigüedad de miles de años, mucho antes de la llegada de los primeros europeos al continente americano. El arqueólogo Robert Stone, que ha dedicado más de 20 años al estudio de este lugar, señala: en estas piedras está codificada información que va mucho más allá de un simple calendario. Aquí hay un ritmo, una secuencia que indica un profundo conocimiento de la mecánica celeste. Cuando tocas la superficie rugosa de estos antiguos monolitos, ¿sientes el eco de voces hace mucho tiempo calladas? ¿Sientes cómo la bruma matutina fría envuelve las piedras, creando la ilusión de que flotan sobre la tierra, exactamente como podrían haber visto sus creadores hace miles de años? Algunos investigadores proponen audazmente que el Stonehenge americano podría haber sido creado por antiguos navegantes celtas que cruzaron el Atlántico mucho antes de Colón. Señalan similitudes con los megalitos europeos y con piedras cercanas que podrían tener inscripciones ogámicas de la antigua escritura celta. Otros científicos son más escépticos y sugieren que el complejo podría haber sido construido en el siglo XVIII o XIX por granjeros para algún propósito práctico. Pero, ¿cómo explicar entonces la precisión astronómica de la disposición de las piedras? ¿Cómo explicar los canales pétreos que, según algunos investigadores, podrían haber sido utilizados para antiguos sacrificios? ¿Y por qué un simple granjero crearía una estructura tan compleja y laboriosa? Las leyendas locales hablan de extraños sonidos que a veces se pueden escuchar entre las piedras en días especiales del año, un murmullo bajo, como si las mismas piedras intentaran contar su historia. Los científicos explican esto como propiedades acústicas de la disposición de las piedras y características del viento. Pero ¿no es asombroso que los antiguos constructores pudieran tener conocimientos de acústica suficientes para crear tal efecto? Cada nuevo amanecer observado entre estas antiguas piedras trae nuevas preguntas, y cada atardecer
se lleva consigo la esperanza de respuestas simples. Mientras continuamos buscando la solución del misterio del Stonehenge americano, las mismas piedras guardan silencio, dejándonos solos con nuestras conjeturas y suposiciones. Tal vez el verdadero propósito de este lugar siempre permanecerá como una de las enigmas irresolubles de la antigua América, recordándonos lo poco que sabemos sobre aquellos que caminaron por esta tierra antes de nosotros. El misterioso Serpent Mound, un antiguo observatorio perdido en el tiempo. Y si los misterios del Stonehenge en América nos hacen reflexionar sobre los antiguos constructores de Nueva Inglaterra, al movernos hacia el oeste, hacia las fértiles tierras de Ohio, nos encontramos con otra enigmática maravilla del pasado, el majestuoso Serpent Mound. Imaginen, en la cima de una colina suave, que se eleva sobre el pintoresco valle del río Brush Creek, se extiende una gigantesca montículo de tierra, cuidadosamente moldeado en la forma de una serpiente que se retuerce, con una longitud superior a los 400 metros. En la bruma matutina, cuando los primeros rayos de sol tocan sus curvas, parece que este antiguo prodigio está a punto de cobrar vida, sacudiéndose el sueño de los siglos. El rocío frío de la mañana cubre las pendientes de tierra, y en ese momento se siente especialmente la conexión con aquellos que, hace miles de años, crearon esta maravillosa estructura. Pero, ¿quiénes fueron estos enigmáticos constructores? Los arqueólogos atribuyen la creación del Serpent Mound a representantes de la llamada cultura Adena, que floreció en el valle del río Ohio aproximadamente desde el siglo VIII hasta nuestra era, hasta el primer siglo de nuestra era. Sin embargo, la datación precisa y el propósito de este monumental montículo de tierra aún generan acaloradas disputas entre los científicos. El profesor William Rentz, que ha dedicado más de 30 años al estudio del Serpent Mound, afirma: no es solo un monumento religioso, es el complejo más avanzado de instrumentos astronómicos encarnado en la tierra y la piedra. Y, efectivamente, numerosos estudios han demostrado una asombrosa precisión astronómica en esta antigua estructura. La cabeza de la serpiente, moldeada en forma de espiral, está perfectamente orientada hacia el punto del ocaso del Sol en el día del solsticio de verano. Además, diferentes curvas del cuerpo de este gigante de tierra coinciden con otros importantes eventos astronómicos, incluyendo los equinoccios y los ciclos lunares. ¿Cómo pudieron los seres humanos, sin los instrumentos modernos, crear con tal precisión este complejo astronómico tan complejo? ¿Qué conocimientos poseían y de dónde obtuvieron esos conocimientos? Las tribus indígenas locales conservan antiguas leyendas, según las cuales el Serpent Mound fue creado en tiempos inmemoriales como un lugar de poder, donde la delgada línea entre el mundo de los humanos y el de los espíritus se vuelve especialmente permeable. Para ellos, no es solo un monumento arqueológico, sino un lugar sagrado donde aún se realizan ceremonias secretas en días especiales del año. La antropóloga María Negra, que ha estudiado las creencias de los indígenas americanos, observa: en sus tradiciones orales, la serpiente siempre ha sido un símbolo de sabiduría, renovación y la conexión entre lo terrenal y lo celestial. Durante las excavaciones cerca del montículo se encontraron misteriosos artefactos, tablillas de piedra talladas con símbolos incomprensibles, objetos de sillar, un material que no se encuentra en esta región de manera natural, y extraños objetos metálicos que, según algunos investigadores, poseen propiedades magnéticas inusuales. ¿Qué significan estos hallazgos? ¿Qué rituales se realizaban aquí hace miles de años? Cuando caminas lentamente por los giros de este coloso de tierra, sintiendo la hierba suave bajo tus pies y respirando el aroma de las flores del campo, es difícil desprenderse de la idea de que estás caminando sobre la espalda de un ser vivo que ha estado durmiendo aquí desde tiempos inmemoriales. En ciertos días del año, cuando el sol se levanta,
o se pone en puntos clave marcados por los creadores del montículo. Las sombras proyectadas por los terraplenes de tierra crean efectos ópticos asombrosos, como si el antiguo reptil cobrara vida. Algunos investigadores proponen la audaz hipótesis de que el Serpent Mound podría haber sido parte de una extensa red de estructuras similares, dispersas por todo el continente y más allá, formando una especie de red de comunicación prehistórica. Otros ven en él una manifestación de antiguos conocimientos astronómicos que podrían haber sido traídos de otras partes del mundo. Sin embargo, por tentador que sea buscar respuestas simples, la verdad oculta en las curvas del Serpent Mound sigue siendo esquiva, escapándose de nosotros como la sombra en la luz del día. Mientras los arqueólogos continúan sus excavaciones y los astrónomos sus cálculos, el antiguo reptil sigue su silenciosa vigilancia en las colinas de Ohio, guardando secretos que, posiblemente, nunca serán completamente revelados. ¿No es esto un silencioso recordatorio de que algunos enigmas del pasado fueron creados no para ser descifrados, sino para recordarnos la profundidad del tiempo y los límites de nuestro entendimiento? Tiahuanaco, la ciudad perdida de los dioses en la cima del mundo. Si los misterios del Cerro de la Silla nos hacen reflexionar sobre los antiguos conocimientos de los nativos americanos, entonces nos trasladamos al sur, a las regiones montañosas de Bolivia, donde, a una altura casi de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se extiende el enigmático ciudad de Tiahuanaco, el silencioso testigo de una civilización desaparecida cuyos logros aún hoy ponen a los científicos en un callejón sin salida. Imaginen, aire delgado de montaña que atraviesa el frío por la noche y el sol abrasador durante el día, el paisaje severo del altiplano, donde parece que la vida humana apenas es posible. Y en medio de este paisaje inhóspito se encuentra un complejo megalítico grandioso con bloques de piedra masivos, tallados con una precisión que desafía nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas de los antiguos constructores. Toca la superficie fría de los monolitos de la Puerta del Sol y sentirá una superficie perfectamente lisa, como si hubiera sido pulida por herramientas desconocidas. Algunos de estos bloques colosales pesan más de 100 toneladas, y no menos. Están ajustados entre sí con una precisión de milímetros, sin utilizar mortero de construcción. Entre las uniones no se puede pasar ni siquiera una hoja de cuchillo. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, sin tecnología moderna, no solo transportar estos gigantescos monolitos desde las canteras situadas a decenas de kilómetros, sino también tallarlos con tal precisión? El profesor Arturo Poznański, que dedicó más de 25 años de su vida al estudio de Tiahuanaco, dice con evidente emoción: cuanto más estudiamos este complejo, más enigmas nos presenta. La arqueología oficial data el auge de Tiahuanaco aproximadamente en el siglo V de nuestra era, aunque algunos elementos de las construcciones y el carácter de la erosión de la piedra indican una edad mucho mayor, posiblemente de 10.000 años. Si es así, Tiahuanaco podría ser una de las ciudades más antiguas del planeta, construido en una época en la que, según las creencias generales, los humanos apenas comenzaban a domesticar formas primitivas de agricultura. Los indígenas aymaras guardan leyendas asombrosas sobre el origen de esta ciudad misteriosa. Según sus tradiciones, Tiahuanaco fue creado en la primera época del mundo, mucho antes de la aparición de la luna en el cielo, cuando los dioses descendieron del cielo en carros de fuego y trajeron a los hombres conocimientos sobre la construcción, la astronomía y la agricultura. Lo llaman el ombligo de la tierra y la ciudad de los dioses. La antropóloga María Escobar, que registró decenas de estas leyendas, observa: en estas leyendas, lo que asombra no es solo su antigüedad, sino también su asombrosa similitud con los mitos de otras culturas de todo el mundo, desde Mesopotamia hasta Japón,
sobre los dioses que descendieron del cielo. Pero lo más asombroso de Tiahuanaco es su orientación astronómica. El complejo está diseñado teniendo en cuenta cálculos astronómicos precisos. La Puerta del Sol, este monumental portal de piedra de más de 10 toneladas, tallado en un bloque de andesita, está orientado de tal manera que en los días de equinoccio los rayos del sol pasan a través de él bajo un ángulo determinado, iluminando marcas especiales en estructuras opuestas. Además, la disposición de los edificios y templos forma un complejo sistema geométrico que, según la opinión de algunos investigadores, refleja la posición de las constelaciones en el cielo hace unos 10.000 años. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores poseer tales conocimientos astronómicos? ¿De dónde obtuvieron información sobre los ciclos estelares que requieren observaciones de siglos? Durante el cráneo, algunos, cuando te es difícil a la noche, es posible que el verdadero propósito de Tiahuanaco trascienda los límites de nuestra comprensión moderna. Fue un lugar mientras los arqueólogos continúan sus excavaciones y los astrónomos sus cálculos, Tiahuanaco mantiene su majestuoso silencio, recordándonos que la historia de la humanidad podría ser mucho más larga y compleja de lo que estamos acostumbrados a pensar. ¿No es esta ciudad enigmática en la cima del mundo la clave para entender nuestro pasado que aún no hemos sido capaces de desentrañar? Sacsayhuamán, megalitos abandonados por extraterrestres. Pero esto no es la única misterio que envuelve nuestro planeta. Ahora, trasladémonos al corazón de Perú, a los majestuosos restos de Sacsayhuamán, donde entre fértiles valles y montañas imponentes se ocultan murallas ciclópeas que parecen haber sido levantadas por manos divinas. Estos bloques de piedra maciza, que pesan hasta 200 toneladas, están perfectamente ajustados entre sí con una precisión tal que no se puede pasar ni una hoja de papel entre ellos. ¿Cómo pudo ocurrir tal prodigio? Las tecnologías modernas, por muy avanzadas que sean, aún no son capaces de repetir este logro, dejando a los científicos en un estado de desconcierto y perplejidad. Las murallas de Sacsayhuamán, como enormes rocas ancestrales, se alzan en la frontera de secretos que guardan. Cada grieta, cada saliente suscita preguntas a las que no hay respuestas. ¿Cómo se trasladaron estos bloques gigantescos por un terreno accidentado? ¿Cómo lograron los antiguos constructores crear tales uniones perfectas sin utilizar cemento o mortero? Algunos investigadores proponen teorías sobre la posibilidad de que se trate de tecnologías extraterrestres o métodos desconocidos perdidos en el tiempo. Mientras unos afirman que Sacsayhuamán fue el centro de la vida religiosa de los incas, otros sugieren que este lugar tiene un significado cósmico, posiblemente sirviendo como punto de conexión entre la tierra y los cielos. En las leyendas locales también se menciona que los dioses, descendidos del cielo, dejaron después de sí no solo conocimientos, sino también artefactos, y es en Sacsayhuamán donde podrían encontrar su reflejo. Una de las características más intrigantes de Sacsayhuamán es su orientación astronómica. Las murallas y los monolitos están dispuestos bajo ciertos ángulos que, según se cree, crean efectos de luz que coinciden con ciertos eventos astronómicos. ¿Cómo pudieron los antiguos incas conocer tales principios astronómicos? ¿De dónde sacaron estos conocimientos que parecen superar su tiempo? Estas preguntas levantan el velo del misterio sobre Sacsayhuamán, dejándonos en un estado de desconcierto. Los arqueólogos que estudian este lugar encuentran cada vez más artefactos enigmáticos, herramientas que claramente no corresponden al estilo de los incas, así como objetos de piedra con inscripciones incomprensibles que permanecen sin descifrar hasta hoy. ¿Son estos realmente pruebas de intervención extraterrestre o simplemente conocimientos perdidos que fueron olvidados con el tiempo? Cada paso por el territorio de Sacsayhuamán llena el aire de misticismo y los paisajes circundantes crean una atmósfera
en la que el tiempo pierde su significado. Escuchando atentamente, se puede percibir un eco apenas audible de antiguos rituales que alguna vez se llevaron a cabo aquí, y entender que este lugar tiene un significado mucho más profundo que simplemente ser ruinas. Quizás Sacsayhuamán no sea solo una prueba del esplendor de los incas, sino algo más, un mensaje secreto para la humanidad que aún no somos capaces de descifrar. Y mientras continuamos investigando sus misterios, queda la pregunta: ¿qué es lo que realmente se oculta detrás de estas murallas gigantes y qué otros secretos nos esperan en este lugar asombroso? Las pirámides encontradas no en Egipto, los misterios de Tikal, pero esto no es la única enigmática que rodea las antiguas civilizaciones. Ahora, trasladémonos a Guatemala, al corazón de la selva, donde se ocultan impresionantes ruinas de la ciudad de Tikal. Aquí, entre la densa vegetación y el bullicio de las aves, se alzan pirámides que durante siglos han guardado no solo la historia, sino también múltiples secretos. Estas impresionantes estructuras, construidas por los antiguos mayas, servían no solo como lugares de adoración, sino también como centros de sacrificios rituales. Cada pirámide no es simplemente una estructura de piedra, es un mundo entero de enigmas y símbolos que hasta hoy día despiertan admiración y respeto. Una de las características más intrigantes de Tikal es el fenómeno acústico que ocurre en la base de una de sus pirámides. Si se aplauden las manos, el sonido parece reflejarse en el aire, creando un efecto que recuerda el chillido de la sagrada ave Quetzal. ¿Cómo pudieron los antiguos arquitectos crear tal acústica? Quizás conocían más sobre las ondas sonoras de lo que podemos imaginar. ¿Qué significado tenía ese sonido para los rituales y la vida de los mayas? Estas preguntas remain sin respuesta, dejándonos en un estado de asombro. Las pirámides de Tikal, con sus impresionantes formas y enigmáticas inscripciones, testimonian el alto nivel de desarrollo de la cultura maya, pero al mismo tiempo están envueltas en la oscuridad de los misterios. Los arqueólogos, al estudiar estas ruinas, encuentran extraños artefactos y fragmentos de textos que no pueden ser descifrados. Algunos de ellos representan dioses, otros escenas de la vida maya, pero el significado de muchos símbolos sigue siendo un misterio. Quizás sean solo reflejos de su percepción del mundo, o algo más profundo, mensajes que esperan ser comprendidos. ¿Cómo pudieron los mayas, que vivían en condiciones salvajes, crear una arquitectura tan compleja que no solo nos asombra hoy en día, sino que también despierta múltiples preguntas sobre sus conocimientos y habilidades? Algunos investigadores sugieren que estas pirámides podrían haber servido no solo como centro religioso, sino también como observatorio astronómico, donde los antiguos astrónomos observaban las estrellas y predecían los cambios estacionales. Pero aún no hay respuestas claras a estas preguntas. Al estudiar Tikal, nos encontramos con una variedad de teorías sobre cómo y por qué fueron construidas estas pirámides. Algunos creen que fueron creadas exclusivamente para adorar a los dioses, mientras que otros sugieren que eran lugares de reuniones públicas y sacrificios rituales. Cada paso por las sendas de Tikal llena el ambiente con una sensación de antigüedad, y el susurro de las hojas parece el murmullo de aquellos que alguna vez vivieron aquí. ¿Oyes cómo los ecos del pasado llenan el aire cuando pasas junto a estos impresionantes edificios? Cada pirámide, cada piedra parece un polo de vida y secretos. Y mientras continuamos investigando esta ciudad enigmática, queda la pregunta: ¿qué otros secretos están ocultos en las profundidades de la selva de Guatemala? ¿Y qué más pueden contarnos estas impresionantes pirámides? Caramenes que miran al cielo, el misterio de las cabezas olmecas en México. Pero esto
no es todo lo que guarda el enigma que contiene la antigua América. Vamos a México, donde en las orillas del Golfo de México se encuentran las misteriosas cabezas olmecas, enormes esculturas de piedra que causan desconcierto y admiración. Estas figuras monumentales, de hasta 40 toneladas, tienen características faciales increíblemente detalladas. Pero ¿quiénes son estos guardianes de piedra de la antigüedad y por qué fueron creados? Las cabezas olmecas, datadas aproximadamente en el siglo XIII antes de nuestra era, representan no solo una obra de arte, sino también un misterio que hasta ahora no ha sido resuelto. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros tallar y transportar estos pesados bloques de piedra a grandes distancias? Algunos científicos sugieren que su creación requeriría un esfuerzo monumental. Pero ¿cómo podría una civilización tan avanzada como los olmecas poseer las tecnologías necesarias para realizar tales tareas? Estas preguntas nos sumergen en un mundo de posibilidades enigmáticas. Entre las múltiples teorías sobre el origen de estas cabezas, existe incluso la hipótesis de la influencia de culturas oceánicas como las que existían en África. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado ninguna prueba que lo demuestre. Lo que intriga es la forma de los rostros, se diferencian de las de otras civilizaciones conocidas y tienen características únicas que no pueden atribuirse a ningún grupo étnico contemporáneo. ¿Cómo pudieron los antiguos olmecas crear tales imágenes tan peculiares? ¿Qué intentaban capturar en la piedra? Es posible que estas cabezas fueran símbolos de sus creencias, reflejo de sus dioses o antepasados a los que rendían culto. O tal vez fueron creadas simplemente para intimidar a los enemigos. Cada cabeza, como si mirara al cielo, parece un silencioso testigo de épocas pasadas, guardando secretos que nunca serán desentrañados. Los arqueólogos, al estudiar los lugares donde se encuentran fragmentos de cerámica y otros artefactos, pero ninguno de ellos ofrece una respuesta clara sobre el propósito de estas caras de piedra. Su ubicación también suscita muchas preguntas. Las cabezas fueron instaladas lejos de los lugares donde se extraía la piedra. ¿Cómo fueron transportadas a tales distancias? Es posible que los antiguos olmecas utilizaran métodos únicos de transporte, sobre los cuales aún no sabemos nada. Cada nuevo descubrimiento genera más preguntas. ¿Cómo pudieron estos enigmáticos seres crear una cultura tan compleja, dejando solo como testimonio estas cabezas de piedra? ¿Qué significaba para ellos la creación de estas grandes cabezas y cuál era su papel en su vida? Algunos investigadores incluso sugieren que estas cabezas podrían estar relacionadas con observaciones astronómicas, posiblemente actuando como calendarios que indicaban eventos importantes. Pero, como muchas otras enigmas de la antigüedad, esto sigue sin una explicación definitiva. De esta manera, las cabezas olmecas, silenciosas y majestuosas, se convierten en uno de los fenómenos más intrigantes y inexplicables de la antigüedad. Esperan que algún día podamos desentrañar sus secretos y entender la historia que quieren contarnos. ¿Qué más se oculta más allá de nuestro entendimiento y cuántos más enigmas esperan ser descubiertos en las profundidades de la historia? Ciudad desaparecida, Palenque y sus misterios. Trasladémonos al corazón de México, en las junglas de Chiapas, donde se oculta otra fascinante misterio: la antigua ciudad de Palenque. Esta magnífica ciudad maya, que alguna vez prosperó entre los siglos Sinaí de nuestra era, ahora parece un reino abandonado, absorbido por la naturaleza. Las complejas formas arquitectónicas y los majestuosos templos, como el famoso Templo de las Inscripciones, parecen susurrar sobre su grandeza y al mismo tiempo sobre los misterios que guardan. Pero lo que resulta especialmente intrigante es que en uno de los templos se descubrió una tumba, dentro de la cual se encuentra un sarcófago
que suscita numerosas preguntas y debates. Sus imágenes, algunas de las cuales recuerdan conceptos modernos de viajes espaciales, han dado lugar a teorías sobre un astronauta maya. ¿Cómo es posible que una antigua civilización, de la que sabemos tan poco, haya dejado semejantes artefactos? En el sarcófago se representa a un hombre que, según algunos investigadores, adopta una postura similar a la de un astronauta equipado con un traje espacial. ¿No es legítimo preguntarse si los mayas poseían conocimientos sobre el cosmos que aún no podemos explicar? ¿O acaso todo esto no es más que la imaginación de los investigadores modernos que intentan encontrar una conexión entre las antiguas culturas y los logros tecnológicos contemporáneos? Algunos científicos incluso sugieren que estas imágenes podrían estar relacionadas con las creencias religiosas de los mayas sobre la vida después de la muerte y el viaje del alma a otros mundos. ¿Cuáles eran sus concepciones sobre el cosmos y el lugar del hombre en él? La ciudad de Palenque no solo fue un prodigio arquitectónico, sino también un importante centro de cultura y ciencia. Aquí se encontraban grandes bibliotecas donde se guardaban conocimientos sobre astronomía, matemáticas y medicina. Pero ¿cómo pudo desaparecer sin rastro una ciudad tan avanzada? A finales del siglo XIX, cuando Palenque fue redescubierto para el mundo, los investigadores comenzaron a encontrar sus majestuosas ruinas, pero ninguno de ellos pudo dar una respuesta a la pregunta sobre las causas de su declive. Algunos creen que catástrofes ecológicas, como sequías o el agotamiento de recursos, pudieron haber llevado a su abandono. Sin embargo, ¿cómo pudieron unos seres tan sabios y experimentados como los mayas no prever problemas similares? Cada nuevo artefacto encontrado en Palenque abre nuevas perspectivas para las investigaciones, pero también añade más misterios. Tal vez no sea solo una ciudad abandonada, sino un lugar donde alguna vez ocurrieron grandes eventos de los que solo podemos sospechar. Los habitantes locales, al contar leyendas sobre Palenque, mencionan a seres divinos que venían del cielo y a grandes sacerdotes que podían comunicarse con ellos. ¿Qué ocurrió realmente en este lugar, en esta ciudad perdida, donde el tiempo parece haber detenido su marcha? Los investigadores continúan trabajando en el desentrañamiento de los misterios de Palenque, pero cada nuevo hallazgo suscita aún más preguntas. Tal vez esta antigua ciudad, rodeada de junglas y envuelta en un manto de misterio, guarda secretos que la humanidad aún no está preparada para entender. ¿Qué más está oculto en sus entrañas? ¿Y cuáles serán los futuros descubrimientos que puedan cambiar nuestra visión de las antiguas civilizaciones? El misterio de Palenque sigue sin resolver, al igual que muchos otros misterios que esperan su momento en las sombras de la historia. Una extraña coincidencia: los moais de la isla de Pascua y los misterios de las antiguas culturas. Ahora vamos a transportarnos a una isla lejana, Pascua, que, ubicada a una gran distancia del continente, parece un mundo completamente aislado. Sin embargo, este lugar, que pertenece a Chile, guarda en sí mismo algunas de las mayores enigmas del mundo antiguo. Los moais, gigantes de piedra, conocidos como los moais. Estas enormes estatuas, talladas en roca volcánica, se alzan en la orilla, como guardianes de antiguos secretos vigilando el vasto océano. ¿Cómo es posible que una cultura tan única haya surgido en un rincón tan remoto del mundo? ¿Y qué nos podría decir sobre sus raíces y su historia? Según los datos arqueológicos, los moais fueron creados entre el siglo XIII y el siglo XVI de nuestra era, y su creación fue un verdadero arte. Sin embargo, la pregunta sobre cómo fueron trasladados desde el lugar de su creación hasta los lugares de instalación sigue abierta. Algunos científicos sugieren que los antiguos habitantes de la isla
utilizaron un sistema de cuerdas y palancas para rodar las estatuas, pero otros consideran este proceso aún más enigmático. ¿Cómo pudieron estos grandes bloques, que pesaban hasta 50 toneladas, superar distancias que parecían insuperables para sus creadores? Posiblemente fue algo más que simples esfuerzos físicos. Posiblemente fue un símbolo de unidad y espiritualidad de los isleños. Es interesante que en algunos moais enterrados en la tierra se hayan encontrado cuerpos que forman parte inseparable de estas estatuas. Este descubrimiento suscita aún más preguntas. ¿Por qué se crearon estas figuras gigantescas si una parte de ellas permanecía oculta? ¿Qué podrían haber simbolizado para los habitantes locales? Posiblemente fueron imágenes de antepasados a los que se rendía culto, o símbolos de poder y protección, vigilando la isla. Pero ¿cuál era la verdadera finalidad de crear estas impresionantes estatuas y por qué su número disminuyó con el tiempo? Estas preguntas solo añaden misterio a una cultura ya enigmática de la isla de Pascua. El aislamiento de la isla de otras culturas llevó a un desarrollo único de las tradiciones y costumbres locales, pero al mismo tiempo crea una extraña coincidencia con otras antiguas civilizaciones, como la maya, que también dejaron tras de sí artefactos y construcciones enigmáticas. ¿Cómo pudo una cultura tan remota como la de la isla de Pascua desarrollar ideas similares sobre grandeza y divinidad? ¿Podrían haber estado de alguna manera conectadas? ¿O es simplemente una coincidencia que subraya la asombrosa diversidad de la experiencia humana? Las leyendas locales sobre los moais hablan de fuerzas misteriosas que ayudaban a crear y mover estas estatuas. Según algunas tradiciones, estaban animadas para proteger a sus creadores de espíritus malignos y traer buena suerte. Pero ¿cuáles eran las verdaderas creencias de las personas que crearon estas gigantescas estatuas de piedra? ¿Qué ocurrió con la cultura que alguna vez prosperó en esta isla aislada? La desaparición de sus tradiciones y costumbres plantea muchas preguntas. Posiblemente esté relacionado con el agotamiento de recursos o conflictos internos que llevaron al declive de toda la sociedad. Los moais continúan guardando sus secretos y los investigadores que los estudian se encuentran con nuevas enigmas. Cada descubrimiento en la isla de Pascua abre nuevos horizontes para la reflexión, pero también plantea aún más preguntas. ¿Acaso estas piedras guardianes realmente poseen un misterio que la humanidad aún no está preparada para entender? ¿Qué descubrimientos futuros podrían cambiar nuestra percepción no solo de la isla de Pascua, sino de todas las antiguas civilizaciones? Los enigmas de los moais permanecen sin resolver, al igual que muchos otros misterios que esperan su momento en las profundidades de la historia. El misterio de las rocas rodantes, Valle de la Muerte y sus fenómenos inexplicables. Pero esto no es la única enigmática que nos espera en el mundo. Pasemos al enigmático Valle de la Muerte, ubicado en el estado estadounidense de California. Es uno de los lugares más calurosos del planeta, donde la temperatura a veces alcanza los 122 grados Fahrenheit, y los paisajes parecen completamente extraterrestres. Pero lo que hace a este valle verdaderamente único es su fenómeno de rocas rodantes, un fenómeno que sigue desconcertando a científicos e investigadores. Imaginen, en el fondo de un lago seco, llamado Lake Racetrack, ubicado en el corazón del valle, hay rocas de decenas de kilos que parecen moverse por sí mismas, dejando largas huellas tras de sí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden estos grandes objetos moverse sin ayuda externa? Durante muchos años, los científicos han intentado desentrañar este misterio. En la primera mitad del siglo XX, algunos investigadores sugirieron que el movimiento de las rocas se debe a un raro conjunto de condiciones favorables. A una temperatura determinada, cuando el hielo se forma en la superficie del lago y luego comienza a derretirse, las rocas en el fondo
pueden deslizarse por una capa de agua o hielo, dejando marcas visibles. Esta explicación, aunque parece plausible, no abarca todos los aspectos de este fenómeno asombroso. ¿Qué pasa con las rocas que se mueven sin causas visibles, en diferentes momentos y direcciones? ¿Cómo pueden moverse en línea recta si en su camino hay depresiones e irregularidades? Los residentes locales también atribuyen a este fenómeno una naturaleza mística. Según la leyenda, algunas rocas están dotadas de espíritus de antepasados que, posiblemente, se mueven por sus tierras, dejando rastros en la arena y la arcilla. Esta idea de espíritus y magia añade más profundidad al misterio. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente en el Valle de la Muerte? ¿Podría estar relacionado con fenómenos naturales que aún están fuera de nuestro entendimiento o con elementos de los que ni siquiera sospechamos? Las investigaciones continúan y cada nuevo hallazgo solo subraya la extrañeza de lo que está ocurriendo. La instalación de sensores y cámaras de observación ha permitido registrar algunos movimientos de las rocas, pero ninguno de estas observaciones ha dado una respuesta definitiva a la pregunta de por qué y cómo se mueven. Los científicos continúan discutiendo qué es exactamente lo que causa este movimiento enigmático y qué factores pueden influir en ello. Algunos afirman que podría estar relacionado con cambios climáticos, otros con procesos geológicos. Pero, sin importar cuál sea la causa, el misterio de las rocas rodantes sigue sin resolver. Entonces, ¿qué se esconde detrás de este fenómeno inexplicable? ¿Cuál es el verdadero origen de estas rocas que parecen tener una vida propia? Es posible que estemos en el umbral de su resolución y que nos esperen nuevos descubrimientos que puedan cambiar nuestra comprensión no solo del Valle de la Muerte, sino de toda la naturaleza. Enigmas como este nos recuerdan que el mundo está lleno de secretos inexplorados y que apenas estamos comenzando a comprender cuán profundo y enigmático es nuestro pasado. ¿Cuántos más milagros y fenómenos inexplicables están ocultos de nuestra vista, esperando a que alguien se atreva a investigarlos? El misterio de la pirámide bajo la colina, la pirámide de Cholula y sus secretos ocultos. Sin embargo, esto no es todo lo que queda por descubrir en nuestro mundo. Pasemos a una historia cautivadora sobre la pirámide de Cholula, ubicada en México. Esta pirámide se considera la más grande del mundo en términos de volumen, pero durante mucho tiempo permaneció oculta, tomando la forma de una colina ordinaria. En su cima se elevaba una iglesia, y muchos creían que se trataba simplemente de una formación natural. Sin embargo, cuando los arqueólogos comenzaron a realizar excavaciones, hicieron un descubrimiento asombroso. Bajo esa colina verde se ocultaba una estructura antigua que alguna vez sirvió como lugar de adoración para cultos secretos. Imaginen a los conquistadores españoles que intentaban borrar las huellas de la antigua cultura, construyendo una iglesia de Santa María en la cima de la pirámide, como si estuvieran tratando de ocultar ese lugar sagrado. ¿Cómo pudo una estructura tan grande ser olvidada? ¿Cómo es posible que bajo los pies de millones de personas se oculte una historia que espera su momento? Las leyendas locales cuentan que en ese lugar se reunían los sacerdotes para realizar rituales que eran incomprensibles para nuestra comprensión moderna. La pirámide de Cholula, con sus dimensiones y construcción, podría ser incluso más impresionante que la famosa pirámide de Giza, pero su verdadero significado sigue siendo un misterio. Las excavaciones realizadas en las últimas décadas han revelado una estructura compleja compuesta por múltiples niveles, túneles y cámaras que alguna vez pudieron servir como lugar de adoración o incluso como almacén para antiguos artefactos. Los arqueólogos han encontrado frescos y otros restos que testimonian el alto nivel de habilidad de los antiguos constructores. Pero,
¿Qué ocurrió con esa civilización? ¿Cómo pudieron crear tal estructura monumental y al mismo tiempo desaparecer de la historia? Algunos científicos sugieren que esta pirámide podría haber servido no solo como centro religioso, sino también como observatorio astronómico, donde los sacerdotes observaban el movimiento de los cuerpos celestes. Pero, ¿cuál era su verdadero propósito? Quizás buscaban respuestas a preguntas que aún hoy no tienen respuesta. Otros investigadores señalan posibles conexiones con otras antiguas civilizaciones que podrían haber intercambiado conocimientos y tecnologías. Pero estos son solo hipótesis que plantean más preguntas que respuestas. Con cada nuevo descubrimiento, con cada reliquia encontrada, el misterio de la pirámide de Cholula se vuelve cada vez más profundo y multifacético. ¿Cómo pudieron los españoles no darse cuenta de que bajo sus pies se ocultaba una estructura tan monumental? O quizás simplemente no querían verlo. El misterio de esta pirámide sigue sin resolver, y cada paso en su estudio solo subraya cuánto aún no sabemos sobre las antiguas culturas que habitaron nuestro planeta. ¿Cuántas otras pirámides y lugares sagrados similares pueden estar ocultos bajo la tierra, esperando a que alguien tenga el coraje de investigarlos? Quizás solo estamos en el umbral del descubrimiento de nuevos misterios que pueden cambiar nuestra comprensión de la historia de la humanidad y sus enigmáticos orígenes. El misterio de la fortaleza de Ollantaytambo, geometría violada por antiguos constructores. Pero esto no es todo lo que guarda el antiguo mundo. Nos trasladamos a Perú, donde se alza la majestuosa fortaleza de Ollantaytambo, una obra arquitectónica que no fue construida según las leyes de la geometría habitual. Esta fortaleza, situada a más de 2.700 metros de altura, fascina con sus terrazas escalonadas y murallas que parecen haber sido talladas de una sola piedra. Cada bloque, perfectamente ajustado al vecino, crea la sensación de que no es simplemente una construcción, sino una obra maestra del arte que oculta en sí misma múltiples secretos. ¿Cómo lograron los incas levantar tales bloques de piedra a tal altura? Esta pregunta sigue sin respuesta, y quizás en eso radica la magia de Ollantaytambo. Algunos investigadores sugieren que en la antigüedad la piedra podría haber sido blanda en el momento de su tratamiento, lo que permitía a los constructores darle la forma necesaria. Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué tecnologías utilizaron los incas que aún no podemos reproducir? Quizás poseían secretos que se han perdido para nosotros, o sus habilidades eran el resultado de una profunda conexión con la naturaleza y sus elementos. Cada rincón de la fortaleza está lleno de misterios, desde los majestuosos templos hasta las terrazas para la agricultura, que alguna vez podrían haber servido como fuente de sustento para los habitantes locales. ¿Por qué los incas construyeron tal estructura compleja en pendientes montañosas inaccesibles? Algunos creen que era una fortaleza para protegerse de enemigos externos, pero no podrían haber elegido un lugar más adecuado para la construcción. Otros investigadores sugieren que Ollantaytambo podría haber sido un lugar sagrado donde los sacerdotes realizaban rituales relacionados con la adoración de los dioses. Con cada nuevo descubrimiento en Ollantaytambo, el misterio de este lugar se vuelve cada vez más complejo. ¿Cómo pudieron los incas, sin las tecnologías modernas, crear tal fortaleza monumental? Quizás utilizaron métodos de los que ni siquiera sospechamos, o quizás poseían conocimientos sobre la tierra que hemos olvidado. Este lugar, rodeado de nubes y majestuosas montañas, parece guardar sus secretos, esperando a que alguien pueda desentrañarlos. La comparación con otros antiguos edificios nos invita a reflexionar sobre cuántos más secretos están ocultos bajo las capas del tiempo. En cada piedra, en cada grieta, podemos sentir ecos del pasado
que nos hablan de la grandeza y la sabiduría de las antiguas civilizaciones. Pero tenemos alguna esperanza de conocer la verdad sobre cómo y por qué se construyeron tales lugares maravillosos. Ollantaytambo no es simplemente una fortaleza, es una ventana al mundo donde la geometría y la magia se entrelazan, creando un espacio lleno de misterios y enigmas. ¿Cuántos más lugares similares esperan en sus alturas, ocultos a los ojos de la modernidad, listos para abrirse a aquellos que estén dispuestos a investigar sus secretos? Ciudad donde no hay ni un solo ángulo recto, los misterios de Teotihuacán. Pero esto no es la única enigmática ciudad que se oculta en las entrañas de las antiguas civilizaciones. Nos trasladamos a México, a la enigmática ciudad de Teotihuacán, lugar donde, según los investigadores, no hay ni un solo ángulo recto. Esta monumental ciudad antigua, construida mucho antes de la llegada de los aztecas, sigue siendo un misterio para los arqueólogos e historiadores. ¿Quiénes crearon este magnífico complejo, tan asombroso por sus dimensiones y soluciones arquitectónicas? Según una de las teorías, Teotihuacán fue fundada por un pueblo del que apenas tenemos vagos indicios. Incluso su nombre se traduce como ciudad donde los hombres se convierten en dioses, lo que sugiere una profunda, posiblemente mística, conexión de sus constructores con lo divino. Entre las majestuosas pirámides del Sol y la Luna, cuya altura impresiona, surgen muchas preguntas. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear tales monumentales estructuras con proporciones ideales, que, por cierto, se cruzan de manera asombrosa con los cánones arquitectónicos egipcios? Algunos investigadores sugieren que estas coincidencias pueden ser casuales, pero ¿qué hay detrás de ellas? ¿Cómo pudieron culturas completamente independientes, ubicadas a tan gran distancia entre sí, llegar a soluciones similares en la construcción? La pirámide del Sol, que se eleva majestuosamente sobre el entorno circundante, oculta en sí misma muchos misterios. Sus dimensiones asombran, pero aún más enigmático es cómo fue construida. ¿Qué significado tenían para los antiguos estas grandiosas estructuras? ¿Qué rituales se realizaban aquí? Es posible que aquí, en la antigüedad, se llevaran a cabo ceremonias relacionadas con el culto al sol, pero ¿cuáles eran los verdaderos propósitos de sus creadores? Estas preguntas remain sin respuesta, y cada nuevo día trae nuevas hipótesis y suposiciones. Sumergiéndonos en los estudios de Teotihuacán, nos encontramos con otros aspectos enigmáticos de esta ciudad. Por ejemplo, ¿por qué sus calles y plazas están planificadas de manera que no haya ningún ángulo recto? ¿Cómo refleja esto el pensamiento y la cultura de sus constructores? Algunos creen que esto podría estar relacionado con observaciones astronómicas o prácticas religiosas. ¿Pero no será esto más que conjeturas? ¿Qué significado se oculta detrás de estas soluciones inusuales? Y entre las ruinas, los arqueólogos encuentran artefactos enigmáticos, figurillas, adornos, herramientas que solo nos dan pistas sobre la vida cotidiana de los antiguos habitantes. Pero ¿cuál era el verdadero significado de estos objetos? Algunas teorías sugieren que estos objetos podrían haber sido parte de rituales, mientras que otros piensan que tenían un significado puramente utilitario. Sin embargo, independientemente de cómo interpretemos estos hallazgos, la verdad sigue siendo un misterio. Así, al estudiar Teotihuacán, comprendemos que no es solo una ciudad, es un símbolo de una civilización perdida, de la que apenas sabemos tan poco. Con cada nuevo descubrimiento, con cada nueva pregunta, nos sumergimos más en el mundo de los antiguos misterios y enigmas. Las investigaciones científicas y las suposiciones místicas se entrelazan, creando una atmósfera llena de tensión y expectativa. ¿Cuántos lugares más como este, ocultos a la vista de la modernidad, esperan a que alguien pueda desentrañar sus secretos? La ciudad donde no hay ni un solo ángulo recto nos deja con una pregunta abierta.
¿Realmente entendemos lo que ocurrió en este enigmático lugar, o guarda sus misterios para siempre? Los secretos de los subterráneos de Puerto Rico, puertas hacia otros mundos. Sin embargo, esto no es todo lo que espera ser desentrañado. Nos trasladamos a Puerto Rico, donde en las entrañas de la tierra se ocultan cuevas misteriosas que se adentran más allá de lo que podemos imaginar. Estos laberintos subterráneos, adornados con petroglifos antiguos, guardan no solo rastros de antiguas civilizaciones, sino también una multitud de leyendas que hablan de seres subterráneos que, según las tradiciones locales, podrían estar relacionados con portales misteriosos hacia otros mundos. ¿Cómo es posible que estos lugares enigmáticos, llenos de secretos y misterios, hayan permanecido tanto tiempo fuera del alcance de los investigadores? Entre las majestuosas rocas y los tortuosos corredores de las cuevas, los arqueólogos encuentran no solo rastros de habitantes, sino también símbolos enigmáticos que posiblemente son la clave para entender la cultura que desapareció mucho antes de la llegada de los europeos. Algunos de estos petroglifos representan criaturas extrañas que, según los investigadores, podrían ser parte de la mitología de los indígenas locales. Pero, ¿quiénes son realmente? ¿Qué significado se oculta tras estos enigmáticos dibujos? Quizás aquí, en estas profundidades, los antiguos pueblos buscaban respuestas a preguntas sobre la vida, la muerte y la existencia de otros mundos. Las leyendas sobre los seres subterráneos que habitan en estas cuevas se transmiten de generación en generación. Los habitantes locales cuentan historias sobre cómo estos seres pueden salir a la superficie para interactuar con los humanos, trayendo a veces buena suerte y otras veces mala suerte. Pero, ¿cómo surgieron estos mitos? ¿Qué hay detrás de estas creencias? ¿Y realmente existen puertas hacia otros mundos, como afirman algunos? Las investigaciones muestran que las cuevas de Puerto Rico podrían haber sido lugares sagrados para antiguas civilizaciones que las utilizaban para rituales y ceremonias. Esto se confirma con el hallazgo de artefactos relacionados con prácticas religiosas. Pero, ¿cuál era el verdadero propósito de estos rituales? ¿Qué secretos guardaban estos laberintos subterráneos? Algunos científicos sugieren que las cuevas podrían haber sido un lugar donde se unían el mundo real y el espiritual, pero otros consideran que esto es solo una interpretación basada en datos limitados. En este contexto, es importante señalar que los hallazgos arqueológicos en Puerto Rico no siempre están relacionados con culturas conocidas, lo que solo aumenta la atmósfera de misterio. ¿Cómo pudieron existir civilizaciones de las que apenas sabemos nada? ¿Qué conocimientos y habilidades heredaron? ¿Y cómo desapareció su cultura de la memoria histórica? Estas preguntas nos hacen reflexionar sobre cuántos secretos aún están ocultos bajo la tierra, esperando ser descubiertos. Las cuevas de Puerto Rico no son solo formaciones geológicas, son verdaderas puertas hacia el mundo de antiguos secretos y culturas desconocidas. Cada hallazgo suscita nuevas preguntas y aumenta nuestro deseo de desentrañar estos enigmas. ¿Cuántos lugares similares aún pueden estar ocultos en las entrañas de la tierra, esperando que sus historias sean contadas? Nos quedamos con una pregunta abierta. ¿Realmente entendemos lo que ocurrió en estos mundos subterráneos o guardan sus secretos para siempre? Templo de Quetzalcóatl, construido en una sola noche. Al desplazarnos desde los subterráneos de Puerto Rico, nos encontramos en el corazón de México, donde se alza majestuosamente el Templo de Quetzalcóatl, también conocido como el Templo de la Serpiente Emplumada. La leyenda cuenta que esta maravillosa obra arquitectónica fue construida en una sola noche con la ayuda de fuerzas sobrenaturales. ¿Cómo pudieron las antiguas civilizaciones, como los mayas, crear tal complejo edificio en tan solo unas horas? Esta pregunta despierta asombro y desconcierto entre los historiadores y arqueólogos que buscan desentrañar los misterios del pasado. Cada mañana, durante el equinoccio de primavera,
una multitud de turistas y residentes locales se reúne a los pies del templo para observar un espectáculo único. Tan pronto como el sol se levanta sobre el horizonte, una serpiente cruza los escalones del templo, una ilusión óptica creada por el juego de luz y sombra. Esta animación increíble simboliza a Quetzalcóatl, quien, según la mitología, descendió del cielo para traer conocimientos y civilización a los hombres. ¿Cómo lograron los antiguos arquitectos calcular este efecto, creando tal armonía entre la naturaleza y el arte? La construcción del templo de Quetzalcóatl no solo fue un logro arquitectónico, sino también un importante centro ritual. Aquí se realizaban sacrificios, rituales y ceremonias que probablemente tenían un profundo significado para los antiguos mayas. Pero ¿cómo se convirtió este templo en un símbolo de sus creencias y cultura? ¿Tenemos todas las respuestas a estas preguntas o solo rozamos la superficie de sus profundas y diversas tradiciones? Existen diversas teorías sobre cómo pudo construirse tan rápidamente. Algunos investigadores sugieren que el templo formaba parte de un complejo más amplio que se construía a lo largo de muchos años y que la leyenda de su construcción en una sola noche añadió misticismo y grandeza a este lugar. Otros, por el contrario, afirman que los antiguos constructores poseían conocimientos y tecnologías únicas que se perdieron con el tiempo. Pero si es así, ¿cómo lograron alcanzar tales alturas? No menos enigmático es el cuestionamiento sobre cómo los antiguos habitantes pudieron determinar los parámetros astronómicos precisos que permitieron crear una construcción tan precisa. Muchos científicos afirman que sus conocimientos sobre el movimiento de los cuerpos celestes eran asombrosos, y esto se confirma no solo en el templo de Quetzalcóatl, sino también en otros monumentos arquitectónicos mayas. Pero ¿cómo pudieron poseer tales conocimientos? Es posible que los obtuvieran a través de la observación de la naturaleza. ¿Pero qué hay detrás de esto? ¿Existían fuentes más misteriosas? El templo de Quetzalcóatl, en Chichén Itzá, sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos y atractivos del mundo. Cada piedra, cada escalera y cada petroglifo parecen susurrar sus secretos, esperando que sus historias sean reveladas. Solo podemos especular sobre cuántos más misterios están ocultos bajo la superficie, cuántas más verdades esperan ser descubiertas. Como una serpiente emplumada, dejan rastros enigmáticos en la historia. ¿Cuál será el próximo capítulo de esta fascinante historia? En la conclusión de nuestro viaje por los antiguos maravillas, como el templo de Quetzalcóatl, es importante recordar que muchos de estos impresionantes edificios no solo son reales, sino que también son oficialmente reconocidos como parte de nuestro patrimonio histórico. Cada uno de ellos guarda en sí mismo una gran cantidad de misterios que, al parecer, se vuelven más intrigantes con el paso del tiempo. Vivimos en una época en la que las tecnologías nos permiten asomarnos a los profundos secretos del pasado, pero la pregunta sobre lo que realmente se oculta tras las paredes de estos antiguos edificios sigue abierta. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de sus constructores? ¿Qué secretos están ocultos bajo la capa de los siglos? Estas preguntas flotan en el aire, como una niebla que envuelve las ruinas de la noche. Cada piedra, cada imagen en las paredes nos invita a la reflexión, dejando la sensación de que estamos solo en la superficie de una historia de múltiples capas. Quizás por eso continuamos regresando a estos lugares, tratando de desentrañar sus secretos. ¿Cuáles de estos misteriosos monumentos históricos les gustaría visitar personalmente? ¿Cuáles edificios les dejaron una impresión indeleble? Dejen sus pensamientos en los comentarios, compartan sus impresiones y posiblemente sus preguntas se conviertan en las que inspirarán futuras investigaciones. No olviden dar like, suscribirse al canal y activar la campanita porque aún
nos esperan historias aún más fascinantes del mundo de los antiguos misterios y enigmas, que esperan su momento para ser revelados. ¿Cuántos más secretos ocultos aún esperan ser descubiertos en las entrañas de nuestra historia y cuáles nuevos descubrimientos nos esperan en el futuro? En él